Adelante, doctora. ¿Acabamos ya, Cintia? Sí. Sí, adelante. Ok. Buenas noches. Para nosotros, como Comité de Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, es un gusto tenerlos esta noche. Vamos a tener una sesión muy especial. Esta sesión está pensada para que tres expertos de nuestra región y de nuestro comité, los doctores Pablo Ríos, Carlos Zúñiga y Augusto Vallejos, nos cuenten un poco qué ha sido el reto de poder tratar y atender a los pacientes durante la pandemia, pero además de esto, conjugar su vida familiar, sus preocupaciones, con todo lo que está pasando y que para todos es conocido. Esperamos que esta sea una sesión durante los primeros 30 minutos que ellos van a exponer un poco de poner cuidado, poner atención, e ir preguntando y nos haciendo las preguntas que tenemos que ir aplicando en el chat para que podamos ir resumiendo y modulando la doctora Jessica Bravo y yo. Entonces esperemos que tengamos una sesión muy productiva, como dijeron antes, muy humana y de alguna forma pues que nos llegue y nos haga reflexionar acerca de lo que hemos aprendido, acerca de lo que nos falta para aprender y lo que seguramente va a cambiar nuestro diario, tratar a los pacientes y nuestro diario funcionar como nefrólogos y como comunidad de nefrología. Sean muy bienvenidos. Jessica, sigue, por favor. Bienvenidos a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta sesión, sobre todo porque tenemos a tres profesionales expertos en salud renal. Y como primer ponente quiero presentar al doctor Augusto Vallejos, expresidente de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires, director del Programa Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Renales del Ministerio de Salud de Argentina y miembro del Comité de Salud Renal del SLAN. Él nos va a hablar sobre los nuevos datos epidemiológicos de enfermedad renal crónica para nuestra región. Adelante, doctor Vallejo. Gracias, Jessica. Gracias, Adriana. Buenas tardes, buenas noches a todos los colegas y el grupo del equipo de nefrólogos y demás integrantes del equipo de salud que están presentes. Voy a compartir rápidamente. ¿Me dicen si se ven bien? Perfecto. La idea, perdón, error de estar con... la idea un poquito de esta presentación se basa en cuando lo comentamos dentro del Comité de Salud Renal, era decir, bueno, ¿qué tendencia tenemos hoy de la enfermedad renal en Latinoamérica? Porque no solamente vamos a hablar de COVID, sino también de por qué estamos viendo y cómo vemos los pacientes y qué características tienen los pacientes con enfermedad renal. Esto va a servir de plataforma para luego las explicaciones que va a dar tanto el doctor Ríos como el doctor Zúñiga de cómo están enfrentando la pandemia en diferentes lados de nuestros diferentes países de esta región. Para revisar los datos epidemiológicos nuevos que hay en la región, nos tomamos el atrevimiento de analizar la segunda encuesta nacional de nutrición y salud que surgió recientemente en la Argentina. Todos sabemos que, y es en boca de todos, que entre el 10 y el 12% está la prevalencia global de la enfermedad renal crónica, y esto ha ido en aumento desde las primeras encuestas nacionales y regionales hasta la fecha.
Si uno revisa el puñado de países que han hecho encuestas nacionales donde evalúan todo el espectro de la enfermedad renal, encontramos que tenemos una gran dispersión de prevalencia. Encontramos que Polonia, por ejemplo, halló 5.8% de la población con enfermedad renal. Y recientemente, en el 2019, Malasia encontró 15.5% de la prevalencia, un gran espectro. Pero este espectro tiene que ver con que la distribución inclusive de las etapas 1, 2 y 3 también es muy variable según las encuestas. Cuando uno analiza por qué esa distribución es tan variable, encontramos que la definición de a través de o a partir de qué edad se toma la encuesta va variando. Tenemos como China toma 18, como Irán toma más de 14 años. También la definición de la tasa de filtrado glomerular, el método que utilizan es totalmente diferente, tanto en MDRD como CKD-EPI, pero inclusive Japón analiza un propio MDRD que lo ajusta a su propia población. Inclusive la valoración del daño renal es totalmente diferente. Algunos toman proteinuria únicamente y otros, como Japón, tienen no solamente proteinuria, sino también microhematuria. Con lo cual va variando así y vamos teniendo diferentes prevalencias. Ni hablar que cada población tiene una distribución diferente de enfermedades que pueden ser subsidiarias de la enfermedad renal crónica. La prevalencia de diabetes mellitus en los países ha sido totalmente diferente y según los años que se tomaban fue creciendo. Sabemos que va creciendo la prevalencia de diabetes a nivel mundial, la hipertensión también, inclusive la obesidad. En Argentina recientemente, en el 2019, una encuesta nacional, que fue la encuesta nacional de factores de riesgo, determinó que en nuestro país el 12,7% de los pacientes tienen diabetes, el 40% tiene hipertensión arterial y el porcentaje de prevalencia de obesidad es del 32.4%, extremadamente alta a nuestra consideración. Entonces llegamos así a la segunda encuesta nacional y cuál fue la metodología que se desarrolla a través del 2018-2019 y vemos que la población que se toma son 21.000 casos, pero de los cuales se dividen en 3 grupos poblacionales. Nosotros vamos a tomar uno de los grupos poblacionales que es varones y mujeres mayores de 18 años y es una encuesta que es multietápica, porque tiene una primera etapa donde hay una encuesta en el hogar, donde en una tableta la persona que es encuestada hace el autorreporte de las diferentes patologías y características que tiene, inclusive socioeconómicas. Un segundo dato donde van nutricionistas y técnicos especializados y capacitados para dar los datos antropométricos. Y una tercera etapa donde se hace una submuestra de análisis bioquímicos variables en los cuales se encuentra creatinina y albuminuria para medir la función de los riñones. En este punto se tuvo prácticamente se estimó para una representatividad nacional a lo largo y ancho del país de 12.000 casos, se llegó a 1.200 casos, se llegó a una tasa, a un número muy alto, que es 1.171 casos, prácticamente el 100%. Cuando vemos las prevalencias de estos grupos de la gente que se tomó la parte bioquímica para ver la función renal, de cómo prevalecía las diferentes entidades no transmisibles, encontramos que en los grupos hay un 25% de hipertensión, 11,3% de diabetes. Estos son autorreportes, pero como decía, como en la segunda etapa se medía el índice de masa corporal, se puede medir estrictamente el exceso de peso en obesidad y sobrepeso. De los datos renales, la metodología fue que la medición bioquímica se realizaron en los hogares, se extrajo y se derivó al laboratorio de referencia que estaba estandarizado para hacer los 2 datos de laboratorios
que necesitábamos, que era la creatinina y la relación albúmina-creatinina en una muestra aislada de la mañana. Esto se hizo con los estándares internacionales y como primer dato encontramos que la curva típica, la relación de filtrado con valores de creatinina a nivel poblacional, pero encontramos que más del 90%, más de 90% de filtrado, prácticamente el 50% de la población tiene este filtrado, una frecuencia ponderada de casi más de 15 millones de argentinos, sobre 30 millones que sería la población proyectada, estudiada, 40% tiene entre 60 y 89, y el 9.5% de la población tenía menos de 60 de filtrado. Cuando correlacionamos con albúmina el filtrado, con la relación albúmina-creatinina en miligramos-gramos, abajo lo pusimos en forma logarítmica para que pudieran observarse mejor la dispersión de las muestras, encontramos que básicamente el 1.5% de la población tenía un filtrado mayor de 90 y con daño renal, o sea, con albúmina y creatinina mayor de 30 o más, y entre 60 y 90 tenían 1.7, que sería el grupo 2 o la etapa 2 del filtrado. Así, conforme estamos viendo, llegamos al número de 12,7% de la población argentina tiene enfermedad renal crónica, dividido en 9.5% en estadio 3 a 5 y en estadio 1 a 2, 3.2%. Es decir, que 1 cada 8, si hacemos la relación, de adultos en Argentina tienen, y eso se proyecta en más de 4 millones de personas con enfermedad renal crónica. Cuando analizamos de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, quién en la encuesta habían puesto que tenían enfermedad renal crónica, que conocían que tenían enfermedad crónica, solo el 11% conocía que tenía enfermedad renal crónica. Este dato es muy importante, pero no es diferente a lo que se ha encontrado en NANES, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia o en China. Esta es la distribución, básicamente la mayor cantidad, como en la mayoría de los estudios y de la encuesta, está en estadio 3A, pero cuando lo comparamos con las dos encuestas que normalmente usamos en Latinoamérica, uno el PIRSE de España y el otro el NANES de Estados Unidos, encontramos que en cantidad somos más parecidos en este punto a la distribución que tiene, en la cantidad que tiene Estados Unidos, que tiene 13.8%, pero en la distribución por etapas somos más parecidos a lo que distribuye España, con un grupo menor en estadio 1 y 2 y un grupo mayor de 3 a 5. Cuando vimos la diferencia entre hombres y mujeres, bueno, como en la mayoría de las encuestas encontramos que las mujeres tienen más prevalencia de enfermedad renal, pero la prevalencia significativa se dan a partir del estadio 3 a 5. Cuando vemos la distribución que tienen según la edad, vemos que hay una línea descendiente, como era de esperar, del filtrado con respecto, uno va sumando edad en los grupos etarios. Y así encontramos que la prevalencia mayor, obviamente, está en los mayores de 65 años, con un 42.2% de prevalencia, significativamente superior al resto de los grupos etarios. Cuando vemos la diferencia en estadios 1 y 2, en amarillo y naranja, 3 a 5, vemos que conforme vamos tomando diferentes grupos etarios, se va modificando la distribución, lo que es lógica, hay más personas con más de 65 años con estadio 3 a 5 y en el estadio de los que tienen enfermedad renal de entre 18 y 34, la mayoría tienen más, o un 60%, tienen estadio 1 y 2. Cuando vemos la prevalencia que tienen por enfermedades no transmisibles, encontramos que en diabetes, las personas con diabetes tenían 22.6% de enfermedad renal crónica, hipertensión 23.4%, 1 de cada 4, y en obesidad prácticamente no cambia la prevalencia con la población general. Pero cuando vemos la prevalencia solo del daño renal, que era el 3.7% de la población, encontramos una significativa prevalencia mayor de daño renal en diabetes, 13.2 versus 2.6,
una tendencia en hipertensión y en obesidad no encontramos significancia estadística. Analizamos más estrictamente por qué no tenía significancia estadística y encontramos que la relación albúmina-creatinina va aumentando conforme aumenta los grupos poblacionales diferentes de índice de masa corporal. Normal, sobrepeso 25-30 o más de 30. Entonces ahí sí encontramos claramente que la relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos se da en forma creciente, inclusive o más marcadamente en índice de masa corporal mayor de 35. Por último, quisimos saber cuántos números necesarios para testear necesitábamos, obviamente, para detectar un paciente con enfermedad renal crónica. Y diferenciamos dos grupos: los que tenían diabetes o hipertensión de los que no tenían diabetes e hipertensión, y lo segmentamos según grupos etarios. Y encontramos que prácticamente tener diabetes e hipertensión entre 4 y 2 o 3 pacientes cada, necesitamos testear para encontrar un paciente con enfermedad renal. Pero cuando vemos por grupos etarios, vemos una curva descendiente que prácticamente con más de 65 años, cada 2 pacientes con enfermedad renal crónica, encontramos un paciente, perdón, cada 2 pacientes con mayor de 65 sin diabetes ni hipertensión tienen enfermedad renal crónica. Por último, le quería mostrar, ya que estamos en esta reunión con colegas de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, una proyección sobre lo que sería esta misma encuesta con estos mismos números a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y el Caribe. Y encontramos, según la subregión de la Organización Panamericana de la Salud, encontramos que en México aproximadamente 12.2 millones de personas tendrían enfermedad renal crónica, en el Istmo Centroamericano 4.3 millones de personas, en el Caribe latinoamericano se proyectarían 3.6 millones, Caribe no latino 0.7 millones, en Brasil 21 millones, en el Cono Sur 7.1 millones y en la región andina 13.3 millones. Eso da un total a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica y el Caribe de aproximadamente 62 millones de personas con enfermedad renal crónica. Conclusiones muy puntuales. La prevalencia de ERK en Argentina es alta, se estima en 12.7% de población de adulta, en concordancia con la encuesta realizada en otros países. Los grupos con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica son las personas con hipertensión, diabetes y adultos mayores. Las mujeres muestran una tendencia a tener mayor prevalencia. Los resultados de esta encuesta pueden ser una herramienta que nos ayudará a diseñar estrategias sanitarias dirigidas más efectivas, no solo en nuestro país, sino además en otros países de la región. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación vamos a presentar al doctor Pablo Ríos. Él es expresidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, integrante de la Comisión Honoraria de Salud Renal de Uruguay y miembro del Comité de Salud Renal del SLAM. Él nos va a presentar una charla sobre el impacto de la pandemia en el programa de salud uruguayo. Bienvenido, doctor Ríos. Hola, buenas noches a todos. ¿Ven ahí la presentación? Perfecto. Adelante, doctor. Lo ve muy bien. Un segundito que se me fue. Al final. Discúlpenme que... ¿Ahí están viendo, perdón? ¿La presentación no? ¿Dejó de compartir la pantalla, doctor? A ver. Se ve Pablo ahí, ¿eh? Ah.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, por la participación en un número tan alto de nefrólogos de toda Latinoamérica, de los equipos de salud de toda Latinoamérica. Felicitaciones, Augusto, por la presentación anterior. Nosotros básicamente vamos a hablarles de cómo impactó la pandemia en el programa de salud renal de Uruguay, y en una primera instancia vamos a referirnos de qué se trata el programa de salud renal de Uruguay, porque muchos de ustedes no lo conocen, y después pasaremos de lleno a todo el tema del impacto de la pandemia en el programa. El programa de salud renal de Uruguay se creó en el año 2004 por una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Nefrología y de la Cátedra de Nefrología. Obtuvimos el apoyo mediante un grant de la Sociedad Internacional de Nefrología y seguimos las recomendaciones de la SLAM para los programas de salud renal, y en nuestro propio país tuvimos el apoyo del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio de Salud Pública. El programa trabaja con guías y con objetivos terapéuticos que los conocen todos los nefrólogos de nuestro país, y se basa básicamente en garantizar a toda la población que se le diagnostica enfermedad renal crónica, de garantizarle la medicación nefroprotectora, sobre todo el bloqueo del sistema renina-angiotensina, garantizar las estatinas, el control de tirillas para pacientes diabéticos, las vacunas de la influenza, la vacuna neumocóxica de la hepatitis B, esta última en etapas 4 y 5, la albuminuria para el screening de la nefropatía diabética, y asegurar el acceso a nefrólogo y a nutricionista de todos los pacientes que acceden al programa. Al programa ingresan pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea con filtrado menor de 60 o albuminuria mayor de 30 miligramos por día, persistentes por más de 3 meses. Y el diagnóstico y el ingreso al programa lo hacen los propios nefrólogos. Más de 160 nefrólogos, que prácticamente es el 80% de los nefrólogos de Uruguay, participan del programa de salud renal, y estimamos que la cobertura del programa a nivel país alcanza aproximadamente el 75% de los usuarios mayores de 20 años. El programa además cuenta con un sistema de alarmas de acuerdo al riesgo de insuficiencia renal extrema, que avisa a los grupos cuando los pacientes se pierden del programa o están retrasados en la consulta, y además intercambia datos con el registro de fallecidos del Ministerio de Salud Pública y con los ingresos a diálisis o trasplante del Fondo Nacional de Recursos. Por lo tanto, esos últimos 2 datos, fallecidos e ingresos a terapia de reemplazo renal, ingresan en forma automática al registro de enfermedad renal crónica del programa de salud renal. En nuestro país hay actualmente 50 grupos de salud renal, pueden estar integrados por 1 o más nefrólogos, por enfermera o licenciada en enfermería, por nutricionista, y siempre hay algún administrativo o la propia enfermera o el nefrólogo que ingresa los datos a un registro centralizado que está en el Fondo Nacional de Recursos. Desde el año 2004 hasta la fecha, han ingresado 25.000 pacientes al programa de salud renal. La mediana de edad es de 70 años, el sexo masculino fue la mayoría, 58.7%. En relación a las etapas, la etapa 3 fue la más frecuente, 58%, y la etapa 4, 21% son las más frecuentes. La mayor parte de los pacientes, como ven ahí, no tenían proteinuria. Proteinuria cero, el 72% de los pacientes, albuminuria entre 30 y 300, el 9%, y de proteinurias mayores de 300 miligramos por gramo, el 19% de los pacientes.
La nefropatía más frecuente fue la nefropatía vascular, este es el diagnóstico que ponen los nefrólogos, 45%, seguido de la nefropatía diabética, 13%, las glomerulopatías, 4%, la nefropatía obstructiva, 6%, en 16% otros diagnósticos, y tenemos un 15% sin diagnóstico, porcentaje que lo hemos ido bajando lentamente en los últimos años. En relación a las comorbilidades, diabetes el 37%, fumadores el 6%, y algún evento cardiovascular previo, ya sea cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica o ACV, el 30% de los pacientes. Y en relación a los resultados globales, queríamos mostrarles lo siguiente. Considerando que la mayor parte de los pacientes pierden 1 mililitro de filtrado glomerular por año a partir de los 30 años, nosotros analizamos la progresión y definimos que un paciente estaba estabilizado cuando pierde menos de 1 mililitro por minuto por año, que tenía una pérdida leve si perdía entre 4 y 5 mililitros por minuto por año, y tenía una pérdida rápida cuando perdían más de 5 mililitros por minuto por año. Vemos que en el total de la población ingresada al programa de salud renal, el 59% tiene la función renal estabilizada. Los que en relación a la etiología, la nefropatía vascular, son los que en porcentaje más alto se estabilizan, el 65%, seguido y los que evolucionan peor, como ustedes van a ver, son los pacientes con nefropatía diabética y las glomerulopatías, que son los pacientes que tienen proteinuria. Acá podemos ver, por ejemplo, que los pacientes sin proteinuria, el 65% están estabilizados, los que tienen proteinuria en el rango de la microalbuminuria, el 56%, entre 30 y 300, el 40% están entre 300 y 1 gramo, el 40% están estabilizados, y cuando tienen una proteinuria mayor del gramo, el 30% solamente están estabilizados, y el 45% tiene una pérdida rápida. Otro dato muy interesante es que si ustedes se fijan acá, el 60.1% de los pacientes en etapa 4 hemos logrado estabilizar la funcionalidad renal, que pierda menos de 1 mililitro por minuto por año, y el 44% de los pacientes en etapa 5. La mediana de seguimiento de estos pacientes es de 3 años y medio, con un percentil 25 en 1 año, .43, y el percentil 75 en 6.38 años. A lo largo de estos 16 años que tenemos del programa de salud renal, fallecieron 7.714 pacientes, es el 31%, entraron a diálisis 2.362 pacientes, el 9.4%, y están activos en programa de salud renal el 60%, que son 15.000 pacientes. Como ven, y como dicen prácticamente todos los reportes, los pacientes con una enfermedad renal crónica tienen mucho más riesgo de fallecer que de ingresar a tratamiento sustitutivo. Acá nos da una relación de 3 a 1. Y es prácticamente lo que muestran todas las estadísticas. Cuando nosotros tenemos alrededor de un 25% de pacientes que ingresaron al programa y después nunca más se controlaron después del ingreso al programa, y esos pacientes tenían enfermedad renal crónica y que había sido diagnosticada por nefrólogo que había determinado su ingreso al programa, y entonces decidimos usar esos pacientes, ese grupo de pacientes como grupo control o grupo de seguimiento, y compararlo con los que sí habían tenido un seguimiento regular en el programa, que era el 74%. Y encontramos que la mortalidad en el grupo de pacientes controlado era mucho menor, 28.9 contra 36.6%,
y el ingreso a diálisis en el grupo controlado era mayor 10.5% que en el grupo no controlado. Haciendo un análisis multivariado del riesgo de muerte, el riesgo de muerte en el grupo controlado es 33% menor, ajustado para todas las variables de confusión en relación al grupo controlado y en comparación con el grupo no controlado. Es decir, que cuando un paciente con enfermedad renal crónica que ingresa al programa, y a nosotros nos parece que es extensible a todo paciente con enfermedad renal crónica, tiene mucho mayor riesgo de morir que de entrar a diálisis. Y los programas de salud renal no bajan el ingreso a diálisis, sino que logran que los pacientes vivan más y por ende pueden tener más chance de ingresar a tratamiento sustitutivo porque viven más. Es lo que se llama el riesgo competitivo entre la muerte y la insuficiencia renal extrema. De todas maneras, nosotros en el programa de salud renal, el 60% prácticamente de los pacientes estaban con filtrado glomerular estabilizado, y tenemos una comparativa del ingreso a diálisis en nuestro país, y encontramos que los pacientes que han tenido control nefrológico en el programa de salud renal en el año previo al ingreso o más, ingresan con 7 años más de vida a tratamiento sustitutivo que los pacientes que no han tenido ningún control nefrológico previo, es decir, que ingresan con 7 años menos de vida, y esto aún ajustado al diagnóstico de la nefropatía causal. Ahora sí, metiéndonos de lleno en el tema de la pandemia, como vemos, acá les muestro el caso particular de Uruguay, desde abril del 2020 hasta abril del 2021, y vemos que la pandemia estuvo muy controlada y estabilizada en el Uruguay prácticamente hasta el mes de diciembre, y desde diciembre en adelante estamos viviendo una ola muy importante de contagios y de muertes, y ahora vamos a describir un poco estos detalles. El análisis que vamos a presentar es de marzo a marzo, es decir, de cuando la pandemia recién comenzó y estaba controlada, hasta la mitad de esta ola que prácticamente estamos viviendo actualmente. ¿Cómo impactó la pandemia en el programa de salud renal? Y acá vemos en color naranja, desde el año 2004 a la fecha, los pacientes controlados cada año, y los pacientes que ingresaron al programa de salud renal cada año, y vemos que los ingresos en comparación al año previo, en el año de la pandemia cayeron un 64%, de 2.142 a 780, y el número de pacientes controlados cayó de 6.453 a 5.202, cayó un 19%. Esto nosotros en parte lo vinculamos al tema de la no presencialidad de la atención a través de... después Carlos Zúñiga va a hablar de todo este tema de cómo fue la atención durante la atención nefrológica durante la pandemia. En el Uruguay cayó mucho la presencialidad, en general se utilizó el teléfono y algunos nefrólogos se comunicaron por vía de WhatsApp, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que queríamos comentar era que dentro del registro del programa de salud renal se registra la presión arterial y el peso. Ambas medidas requieren la presencia del paciente, y nosotros quisimos estimar a través del registro de estos datos cuánto había caído la presencialidad. Y en relación al control de la presión arterial, cayó de un 93.5% en el año previo a 67.8%, es decir, que cayó un 44%, y el registro de peso cayó de 71.6% a 50.1%, es decir, un 47%. Es decir, que estimamos nosotros que debe la caída de
la presencialidad o de la atención presencial cayó entre estos dos valores de 44 a 47% por el tema del registro de datos. ¿Qué repercusión tuvo en los pacientes con enfermedad renal crónica el quédate en casa? Nosotros nos pusimos a pensar en qué aspectos puede haber repercutido el quédate en casa en diferentes variables, y se nos ocurrió analizar qué pasó con la presión arterial, qué pasó con el peso y qué pasó con el colesterol, pensando en que el paciente en casa que deja de hacer ejercicio, que puede comer más, como mucha gente ha expresado, puede haber influido en estas variables. Y encontramos en un análisis pareado, es decir, los mismos pacientes que se controlaron el año previo y el año de la pandemia, en los mismos pacientes, la presión arterial no había variado, como ven, no hay una diferencia significativa. Sí encontramos un aumento de peso de prácticamente 1,1 kg entre los 2 años en los mismos pacientes, y no encontramos una diferencia significativa de la colesterolemia que tuvo los niveles. Es decir, que sí se encontró un aumento de peso, pero no una repercusión en la presión arterial ni en el colesterol. ¿Qué impacto tuvo esto de la tensión, de la caída de la tensión presencial en la progresión de la enfermedad renal crónica? Y analizamos el porcentaje de pacientes estabilizados que tuvimos dentro de los 6.400 controlados del 2019 y los 5.202 controlados del 2020, y encontramos que no había una diferencia significativa, fue una diferencia menor. El 57,9% estaban bien estabilizados en el 2019 y el 59,9% en el 2020. ¿Y qué pasó con el ingreso a diálisis o a trasplante en estos periodos? En el año, y acá lo analizamos a 2 niveles, en el programa de salud renal y en toda la población del programa del Uruguay en su conjunto. Encontramos que en el programa de salud renal, en el año previo a la pandemia, habían ingresado 273 pacientes, y esto cayó a 224, fue una caída de 18% de los ingresos a diálisis. Hablando de tasas, es decir, número de pacientes que ingresaron a tratamiento sustitutivo cada 100 pacientes año, cayó de 2,35 a 1,94, un 19%, y en el Uruguay en su conjunto los ingresos a diálisis en el 2019 fueron 664, y en el 2020 623, es decir, que hubo una caída de 6,2%. Como vimos, la progresión de la enfermedad renal en nuestros datos había estado estabilizada. La pregunta que nos hacíamos era, ¿ingresaron menos pacientes a diálisis porque se murieron más? ¿Qué pasó con la mortalidad? Desde el periodo 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2021 estuvieron expuestos a la pandemia 16.222 pacientes con enfermedad renal crónica del programa de salud renal, que son los que no habían muerto ni habían ingresado a diálisis desde el ingreso al programa. De ellos, 278 se infectaron con COVID-19. Esto representaba el 1,7%. Y de estos 278, fallecieron 26, es decir, el 9,3%. La mortalidad por COVID en la población general de Uruguay fue en ese mismo periodo de 1.101 fallecidos en 117.000 infectados, que eso da exactamente el 0,93%. Es decir, que la mortalidad del programa de los pacientes con enfermedad renal crónica del programa de salud renal fue 10 veces mayor que en la población general de nuestro país, y esto está de acuerdo también con números aún mayores de mortalidad detectados en distintos países,
en pacientes en diálisis o trasplante. Esto, recuerden que es una población con enfermedad renal crónica que no está ni en diálisis ni en trasplante. ¿Qué pasó con la mortalidad en general en el programa de salud renal de Uruguay? Y vemos que en el año pre-pandemia fallecieron 957 pacientes y en el año de la pandemia 886 pacientes. Es decir, que hubo un descenso de la mortalidad en 7.4%. Expresado en tasas, cayó de 4.55 cada 100 pacientes año a 3.92, es decir, que hubo un descenso de un 13.8%. Quiere decir que el descenso de los ingresos a diálisis tampoco fue por un aumento de la mortalidad, sino que lo que detectamos en nuestro país es un descenso de la mortalidad de los pacientes del programa de salud renal. Y bueno, es uno de los puntos que queremos discutir con ustedes, por qué sucedió esto, si lo están viviendo también en otros países, o fue un tema de la dinámica con que se presentó la pandemia en nuestro país. Y bueno, es uno de los puntos que vamos a valorar con ustedes en la continuación. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes de los grupos de salud renal de Uruguay y a todos los participantes de este webinar. Muchas gracias, doctor Ríos, por su excelente presentación. Voy a dar pase ahora al doctor Carlos Zúñiga. El doctor Zúñiga es médico internista y nefrólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Es expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología y es integrante del Comité de Salud Renal del SLAM. Y el doctor Zúñiga nos va a hablar sobre cómo ha transformado cómo se ha transformado el cuidado renal ambulatorio debido a la situación de la pandemia. Doctor Zúñiga, bienvenido. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por la presencia de todos quienes nos acompañan de distintos lugares de Latinoamérica, sobre todo a compartir un drama que hemos vivido con esta pandemia que nos ha afectado a todos, y por lo tanto creo que es interesante que nos podamos compartir entre todos y ver cómo podemos aprender unos de otros. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ya lo han dicho anteriormente tanto Pablo y Augusto. La enfermedad renal crónica los pacientes nuestros son uno de los afectados en esta pandemia, pero obviamente que, como decía, es un problema de salud pública grave. Pero en particular, nuestros pacientes en la pandemia, vamos a hablar de dos etapas. Uno, los que están en la etapa prediálisis, son pacientes de alto riesgo. Ellos tienen que tener cuarentena obligatoria y aislamiento, eso sabemos. Pero existe mucho temor y mucho miedo, porque ellos saben que son pacientes de mayor morbimortalidad que el resto de la población. No pueden ir a sus controles habituales porque los hospitales están cerrados, los consultorios también, no pueden acceder a sus medicamentos muchas veces y también ir a un centro de salud para ellos de alto riesgo. Entonces, yo quisiera que nos fuéramos poniendo qué pasaría si alguien de nuestros familiares o nosotros mismos tuviéramos una enfermedad de este tipo, característica crónica, que no es aguda COVID, pero sí necesitamos un control médico. Y en particular los pacientes que están en diálisis trasplante están obligados a salir 3 veces a la semana a conectarse a una máquina de diálisis. Su cuarentena, por lo tanto, está interrumpida, tienen mayor riesgo de tener COVID en las unidades de diálisis. Muchas cirugías de acceso para fístula arteriovenosa o catéter están limitadas. También eventuales complicaciones que puedan presentar a un servicio de urgencia, probablemente porque se le va a dar prioridad al COVID, van a ser pasados a segundo plano. Entonces, en este contexto, nuestro Comité de Salud Renal decidió hacer este webinar dedicado exclusivamente a ver estos problemas de los pacientes que no están en diálisis, entendiendo que los que ya están en diálisis van a tener un control de su equipo de salud, de sus nefrólogos, etc. Pero estos pacientes
crónicos no están conectados a una máquina de diálisis, probablemente va a ser distinto su diario vivir. En nuestro país, la Sociedad Chilena de Nefrología, desde un principio, en marzo del año pasado, decidió abordar esto en forma integral, y fue así como la directiva de ese momento decidió crear la Fuerza de Tarea Conjunta Anti-COVID-19. Y esta Fuerza de Tarea fue una asociación estratégica con la Asociación de Dializados, de Pacientes Dializados y Trasplantados, con la Sociedad de Enfermería de Diálisis y Trasplante, y también incorporó dos fundaciones que tiene la Sociedad de Apoyo a su Gestión, la Fundación Pro Salud Renal y la Fundación de Educación Renal Chile. Los objetivos de esta FUTAC, que fue el nombre corto que le pusimos a la Fuerza de Tarea, fue optimizar que los pacientes fueran diagnosticados precozmente y en forma oportuna de tener COVID, que hubiera un seguimiento epidemiológico tanto de pacientes como de personal, que pudiéramos también educar a los equipos de salud, y para eso se desarrollaron guías de manejo, se hicieron jornadas, webinars también en la misma idea, y se produjo algo que es muy interesante y que también es parte de la conversación que vamos a tener al final, el desarrollo de un plan de vinculación con la comunidad que incluía la educación y las teleconsultorías, entendiendo que muchos pacientes no tenían facilidad de acceder a su nefrólogo tratante, a su equipo habitual del consultorio del hospital, y por lo tanto creamos una forma de vincularnos de alguna manera mucho más allá de solamente dar discursos, sino que además poder ofrecer un apoyo. También nos preocupamos de la gestión de financiamiento para poder apoyar a pacientes y a centros de diálisis con más escasos recursos, pero que requerían, por ejemplo, todos los apoyos de mascarillas u otros elementos de protección. Establecimos también comunicación expedita y coordinación con la Autoridad de Salud, y en ese sentido hubo una apertura del Ministerio de Salud respectivo a escucharnos como referente técnico y además escuchar nuestras sugerencias, recomendaciones que hacíamos en el manejo de los pacientes renales, especialmente en diálisis. Y también se estableció que en cada región, pues las realidades son distintas en provincia, existieran estos comités regionales, FUTAC, para justamente la gestión y manejo. Sería largo detallar todas las actividades que se desarrollaron, pero hubo de todo tipo de actividades, desde campañas de difusión, de educación, tanto a la población como también a los profesionales. Se desarrolló esta plataforma de educación renal que lo que pretende es que los pacientes que estén angustiados, que no sepan dónde ir, puedan a través de esta plataforma responder algunas preguntas, aprender y también acceder a especialistas. Tenemos un especialista en vivo todos los días que puede a una hora dar respuesta, orientar en comunicación directa con el Ministerio de Salud si en algún momento necesitamos a un paciente que sea visto con mayor prioridad. Hasta ahora ha sido una plataforma que ha sido muy exitosa, que está abierta para toda la comunidad, incluso latinoamericana, si pudiera ser de utilidad. Contamos con el auspicio de esta plataforma de la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Internacional de Nefrología, y como les digo, es una forma de vincularnos con la comunidad. La parte negativa ha sido esta prevalencia que fue de una explosión desde marzo del año pasado y que hemos tenido distintas olas. No quisiera referirme en extenso al impacto que ha tenido. Este es el reflejo del número de pacientes que en hemodiálisis ha tenido, pero es un buen símbolo de lo que nos ha significado este número de pacientes que han sido afectados. Y parecido a lo que presentaba el doctor Ríos en Uruguay, la población general, en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en Chile es más o menos 4.5, en cambio la población en diálisis es 16.8. Con eso nos dice la magnitud que tiene el problema de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Parecidas, un número un poquito menor, pero también los pacientes en peritoneo, diálisis y trasplante parecían y tener números muy, muy diferentes a la población general. Pero los desafíos que son de este webinar es el paciente con enfermedad renal crónica que no está en diálisis, cómo puede acceder a un nefrólogo en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos. Y lo segundo, aquellos que están en la etapa más próxima a entrar, que son más lábiles, que tienen mayor riesgo cardiovascular, que están en la etapa 4-5, ¿cómo podemos ayudarlos?
En ese sentido, desde el año 2012 en Chile, en el sur, en la octava región del Biobío, se desarrolló el primer programa de telenefrología como programa, y que tuvo un éxito bastante positivo, tanto en Concepción como en Talcahuano, y eso hizo que el Ministerio de Salud en 2019 lo incorporara entonces en una estrategia, que es el Hospital Digital, que cubre varias otras patologías, pero una de las primeras que incorporó fue la telenefrología a nivel nacional, y así como ahora, de norte a sur, tenemos la posibilidad que los médicos de atención primaria se pueden conectar en esta plataforma y tener acceso a un nefrólogo dentro de 48 horas o un poco más, pero tienen rápido acceso y las listas de espera entonces pueden disminuirse. Esto que ya estaba y que existía ha sido el apoyo que hemos podido sostener incluso en la pandemia. Esto, como les decía, a nivel nacional, este es un gráfico a nivel nacional, como tuvimos el máximo fue a mediados en julio del 2019. Después nosotros tuvimos nuestro estallido social en Chile, y eso produjo una disminución transitoria. Después en enero y febrero, y de nuevo con la pandemia vuelve a caer, puesto que las personas no asisten a los controles de atención primaria y de ahí se retrasa. Sin embargo, se ha mantenido un número que va cada vez creciendo, y ahora en 2021 también vemos que empieza a crecer. Y queremos recalcar que el hecho de que exista esta plataforma permite entonces que los pacientes sean derivados aquellos que tienen más necesidad. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos, el 62,8%, no requiere atención presencial, porque su condición puede ser manejada perfectamente en atención primaria. Pero existe un 37,2% que sí requiere, y cuando vemos los porcentajes, vemos que la telenefrología ha detectado pacientes que el 54%, que no es menor, están en el riesgo mayor cardiovascular, y especialmente en la etapa 4 y 5 es el 21%. Que tengamos este sistema entonces que pueda detectar y de alguna manera hacer un triage y precozmente enviar a la atención presencial, permite entonces que podamos nosotros solucionar muchos de los problemas de los pacientes. Pero también no sobrecargamos al hospital, puesto que un 62% es visto y puede seguir continuando viéndose en la atención primaria. El tema está en qué hacemos ahora con estos pacientes que están en la etapa más avanzada y que requieren control. Y teniendo en cuenta que desde el punto de vista del especialista, una vez evaluados los pacientes, el 71% nos parece que el hecho de haberlo enviado era totalmente atingente haberlo enviado. Y eso significa entonces que no son interconsultas que tienen validez desde el punto de vista clínico, y por lo tanto el poder ofrecerle la ayuda al especialista tiene un valor enorme. Respecto entonces a qué hacemos con este paciente 4-5, que es probablemente uno de los desafíos que tenemos cuando no están todavía en diálisis, quiero compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia también en nuestro hospital Las Higueras, en el sur de Chile, y contarles lo que hemos aprendido. Nuestra unidad de cuidado renal avanzado nació en el 2016 y nace a partir de esta relación que existe, que ya señalaba Pablo, en la atención primaria de los pacientes con factores de riesgo de la etapa 1, 2 y 3, se ven fundamentalmente en la atención primaria, y nosotros creamos en nuestro hospital un programa de tratamiento conservador y cuidados paliativos desde ese entonces, y creamos lo que se llama la unidad de cuidado renal avanzado. ¿Cuál es la diferencia con lo que existía? Es que antes los pacientes, la opción que tenían llegado a la etapa 5 es diálisis, trasplante, o diálisis o trasplante, no había más posibilidades. Pero hemos desarrollado un programa de tratamiento conservador y de cuidados paliativos permanente para estos pacientes. Pero incorporamos también algo que nos unía con la atención primaria, porque no tenemos el número de nefrólogos que tiene Uruguay. Nosotros somos entre 7 y 8 nefrólogos por millón de habitantes, entonces eso nos limita en tener acceso, pero la telenefrología en su rol articulador nos permitió entonces unir estos dos niveles de atención, desde la atención primaria a la atención hospitalaria. Nuestra unidad de cuidado renal avanzado, que les señalaba, toma a los pacientes en etapa 4-5 y con enfermeras, nutricionistas, psicólogos y nefrólogos que estamos a cargo del programa,
nos preocupamos entonces que existe un mejor control de su presión arterial, de su diabetes, prepararlos para los accesos vasculares si es necesario, hacer fístulas, etc. Y los pacientes pueden estar mucho tiempo en esta unidad y egresan de alguna manera a las opciones de hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante, o bien se quedan en la unidad en este programa que ya les señalaba, que es el tratamiento conservador no dialítico. Esta es nuestra unidad, brevemente yo se les quería mostrar, y quiero decirles que durante la pandemia estuvimos revisando estrategias que podíamos abordar los pacientes sin necesidad de presionar al hospital, y con la doctora Gloria Valdés, profesora de muchos, nefróloga chilena, profesora de muchos los que están observando esta presentación, propusimos el modelo de control ambulatorio de pacientes utilizando la telemedicina, en un modelo aplicado a la hipertensión, que brevemente consiste en un control inicial fonoconsulta, que lo puede hacer el equipo, cualquiera de los integrantes, después una evaluación transdisciplinaria en la cual se discute como equipo qué es lo mejor para ese paciente. O sea, va un poquito más allá de verlo cada especialista, sino que se discute, se ve cuál es lo mejor, y finalmente se hace un seguimiento, pero con televideo consulta. Y eso es lo que aplicamos nosotros, este mismo modelo que publicamos el año pasado, lo aplicamos en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Primero, un control telefónico a cargo de la enfermera o el nefrólogo a preguntar qué pasaba con el estado general, preguntando por síntomas de COVID, por síntomas urémicos, por supuesto, de todos estos pacientes que antes controlábamos, cómo estaba la adhesión a la dieta, hablar con los familiares, educar mucho. Pero ya después lográbamos bajarle un poquito la tensión y el miedo que existía a los pacientes de ir a tomarse exámenes, y cuando lográbamos que se tomaran exámenes hacíamos una videoconferencia en la cual podíamos conversar, discutir, y también evaluábamos ahora visualmente, porque todas estas que se hacían después eran todas con videoconsulta. Revisábamos las indicaciones, veíamos al paciente, de alguna manera le pedíamos que nos mostrara sus controles de presión, veíamos cómo estaba su dieta, y también educábamos con signos de alarma, en caso que cuando debía consultar a urgencia sí o sí, y mantener la educación sobre COVID. Usábamos un simple computador y un celular, con lo cual nos conectábamos vía WhatsApp, y podíamos mantener un control con nuestros pacientes, y lo hemos mantenido todo este tiempo. También sustentaba nuestra estrategia en la medicina de precisión, o sea, aquí tuvimos que utilizarla en plenitud, en el sentido de que no todos los pacientes se pueden tratar igual, y no deberían tratarse igual, sino que depende mucho de su condición sociodemográfica, sus comorbilidades, su preferencia, estilos de vida, etc. Si es rural, si es urbano, si tiene alguien que lo cuide, alguien que esté atento, o si vive solo, etc. Todas estas condiciones son las que nosotros escuchábamos, revisábamos y discutíamos en este modelo. Los resultados son que tenemos una unidad de 188 pacientes, los cuales se pudo contactar al 100%. Tenemos pacientes en etapa 5, casi son 50 y 50. Pero lo que quiero destacar es que durante este año, el 80.3% de los pacientes solo tuvieron control telemédico. No fueron al hospital, sino que fueron controlados en su casa con telemedicina, y solamente un 19.7% requirió atención presencial. Pero nosotros consideramos atención presencial con que haya ido una vez al hospital a ver al nefrólogo, lo consideramos que ya era presencial. Sin embargo, muchos tuvieron un control presencial y todo el resto fueron solo telemédicos. Bueno, nuestro hospital no es un hospital grande, pero tuvimos la oportunidad de controlar estos 188 pacientes con un número importante de fonoconsultas que hacían las enfermeras, nuestras nutricionistas, videoconsultas de médicos, fueron casi 700 videoconsultas en este periodo. Hubo controles presenciales, pero menos que los videos, y hubo muchas también atenciones de enfermería, más bien de educación y preparación con la familia. Quiero con eso señalar que los pacientes fueron vistos en el fondo 4,6 veces por videoconsulta, paciente año, y recibieron 13,6 fonoconsultas, o sea, por lo menos los pacientes fueron en algún momento contactados por el equipo de salud, por lo menos una vez al mes durante este periodo, y eso también es una forma que podemos discutirlo después si fue un factor que ayudó en los resultados. Si nosotros comparamos entre el 2019, el número de consultas casi se duplica,
pero los controles fueron telemédicos, la gran mayoría de ellos. Ahora, parecido a lo que mostraba el doctor Ríos, la diferencia entre fallecidos y el ingreso a diálisis, ustedes ven que entre el año 2019 y el 2020 hubo más pacientes fallecidos el año anterior que el año de la pandemia, y el ingreso a diálisis fue significativamente menor de un año a otro. Podemos discutir después cuáles fueron los factores, pero también para nosotros fue un hallazgo. Desde el punto de vista del contagio de COVID, 8 pacientes tuvieron COVID positivo, uno estuvo hospitalizado y tuvo que ingresar a diálisis, otro estuvo en las residencias sanitarias, que son lugares donde se van los pacientes a la espera de que pase el cuadro más agudo, y tuvo que ingresar a diálisis, y 6 continúan en control telemédico habitual. O sea, tuvimos un 4,3% que se acerca mucho a la prevalencia que hay en la población general. También estamos aplicando con estudiantes de la Facultad de Medicina una encuesta de satisfacción de qué pasa con los pacientes con respecto a la telemedicina, cómo lo sienten ellos durante la pandemia. Y no voy a mostrar todas las preguntas, pero quiero destacar algunas que ha sido sorpresa para nosotros. Estoy conforme, satisfecho con la atención recibida en telemedicina. El 90,9% dice que está muy conforme o completamente conforme. La atención a través de telemedicina fue tan buena como la atención en la consulta. El 90,9% está de acuerdo y muy de acuerdo. Y si a futuro estaría de acuerdo con usar la telemedicina como opción para diferentes controles médicos, el 81,8% la incorporaría como parte del día a día. En Chile, nosotros las notas de los colegios y en todos los estudios es del 1 al 7. Y cuando les pedimos que pusieran nota del 1 al 7, el 6,8 fue el promedio, así que estaríamos aprobados en ese sentido. Quiero terminar con este dibujo que sale en NDT sobre las consecuencias del COVID, donde podemos verlo como devastación o podemos verlo como un nuevo amanecer para la nefrología, puesto que esto nos ha obligado a hacer investigación, nos ha obligado a a incorporar los determinantes sociales que existen en la salud, un control mejor de la infección, prepararnos para desastres, etc. Pero lo que viene para quedarse es la telemedicina. Definitivamente en la nefrología actual ya la tenemos incorporada, pero ahora viene un gran repunte. En resumen, la telemedicina en pandemia nos permitió disminuir los controles presenciales, obviamente que excepto en las urgencias, reduce esta diseminación viral, tanto comunitaria como hospitalaria, nos permite que los pacientes puedan estar en su casa, mantener su confinamiento y su distanciamiento social, disminuye el contacto físico con pacientes sospechosos de tener COVID, permite también que el equipo de salud pueda trabajar en casa cuando está en confinamiento, cuando tenga que ir alternándose estos estadías en casa por seguridad, y puedan trabajar atendiendo a los pacientes de esta manera. Y también nos permite evaluar con otros especialistas a través de la telemedicina, en la cual podamos hacer trabajo especialmente con los diabetólogos, por ejemplo, para un mejor control de su diabetes. ¿Qué desafíos nos vienen? Bueno, potenciar los sistemas de infraestructura de telesalud. Yo creo que todos los gobiernos están en ese sentido empeñados en que luego tengamos redes mejores, que mantengamos educación y entrenamiento en equipos de salud, en el uso de esta tecnología, y esta invitación a que esto no sea solamente un modelo para aplicarlo en crisis, ya lo decíamos nosotros en nuestro trabajo con la doctora Valdés, en la publicación, de que hay que verlo como algo que llegó para quedarse, pero tendremos que revisar ahora todos los temas de seguridad, de privacidad, del soporte técnico. Tenemos que reevaluar aspectos éticos, legales y financieros que no se han definido porque la urgencia nos hizo masificar esto. Y nos hace también replanteando el modelo de atención médica y establecer cómo vamos a atender a nuestros pacientes. En ese sentido viene un cambio en que vamos a tener que incorporar que va a haber una parte de atención presencial después de esta pandemia y también la telemedicina. Y probablemente eso nos va a ahorrar recursos, pero también va a facilitar y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de nuestros equipos. Eso lo dejo como discusión también en nuestra mesa redonda. Y quiero, a nombre de nuestro Comité de Salud Renal y de CELAM en general, decir que esto que afectó y que afecta a toda nuestra humanidad también nos ha afectado a los nefrólogos. Y quiero
ofrecer un homenaje a quienes hemos sido notificados que fallecieron nefrólogos, más sabemos que hay otros más que no hemos sabido, no hemos conocido, y simplemente queremos simbolizar en estos nefrólogos que están aquí sus nombres y sus fotografías. Y también sabemos que hay del equipo de salud muchas otras personas que han fallecido, y tenemos que tener presente que el trabajo, esto no es solamente científico, no es solamente ver el impacto que tiene ciertas terapias o estrategias, sino que saber de que esto nos afectó a todos en todos los niveles. Y por eso que hemos decidido rendirle este homenaje y dedicar este webinar a aquellos que también estuvieron con nosotros, aquellos que no están en esta lista porque no lo supimos antes, pero que los tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que un homenaje sentido a todos ellos y nuestras condolencias a sus equipos de salud y a sus familias, a nombre del equipo del SLAM. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores Carlos, Augusto y Pablo. Son excelentes charlas, son visiones diferentes pero complementarias en muchas formas y realmente yo lo he disfrutado mucho. Hay algunas preguntas que se han ido resolviendo durante el camino. Yo le pediría a ustedes que de todas formas vuelvan a revisar el chat y las preguntas y respuestas que también figuran. Pero como habíamos dicho al principio, este evento, esta charlas con los expertos pretende, por un lado, que compartamos este conocimiento que ustedes nos han dado, pero también acercarnos un poco al lado humano en este encierro tan prolongado ya, acerca de lo que ha sido la vivencia de ustedes como nefrólogos, como médicos, pero también como parte de las familias, que también el mismo doctor Zúñiga presentó muy empezando la pandemia un episodio de COVID, requirió hospitalización. Entonces yo quisiera oírlos un poco, como seguramente toda la gente que nos está acompañando en este momento, acerca de qué ha sido lo más complicado para ustedes como nefrólogos en el doble rol de médicos, pacientes y con familia que ha sufrido estas enfermedades. Espontáneamente, el que quiera empezar, por favor. Permiso. Yo voy a hablar como médico, pero también como sanitarista o como persona que está en contacto permanente con centros de atención primaria y también con hospitales públicos a lo largo y ancho del país, de Argentina. Fue muy crítico, hubo momentos muy críticos donde la tensión sobre el sistema sanitario se desbordaba y uno le pedía un esfuerzo permanente a cada uno de los agentes de salud, especialmente si hablamos de nefrólogos, para estar cubriendo cada una de las guardias las 24 horas, haciendo diálisis, viendo pacientes con deterioro de la función renal en agudo, crónico que se complicaban. Realmente fue y es, porque nosotros en Argentina estamos cursando una segunda ola que también viene muy fuerte, probablemente sea peor que la primera, como viene la mano. Y nada, mi reconocimiento a cada uno de los agentes sanitarios de atención primaria, de la gente que hacen los test en cada lado, que cargan datos. En Argentina tenemos un sistema, podemos decir, modelo de registro de pacientes, es de obligación el registro. Ya llevamos más de 2 millones y pico de pacientes registrados con personas registradas con COVID. Y realmente cada uno de los agentes que ha estado ahí y ha estado exponiendo y poniendo el cuerpo, y uno lo ha vivido en el contacto diario. Y cada centro de diálisis que tenía un caso nuevo, y bueno, cada uno de ustedes va a ser así, porque es así, y sufríamos si ese paciente iba a replicar en otro, y que teníamos que aislarlo con tiempo, y que teníamos que tener la PCR cuanto antes. Realmente ha sido un año que ha sido muy duro y que va a ser difícil de olvidar. Sí, sí, a gusto. ¿Alguna otra reacción? Pablo, no se te escucha, pero sí puedes prender el micrófono.
comentando un poco las dificultades que hemos tenido. Yo trabajo en atención directa de pacientes en el primer nivel de atención, y el tema de la presencialidad y a qué pacientes citar para la consulta presencial es toda una dificultad. Y después, a qué pacientes decidir que deben concurrir al hospital a hacerse exámenes de laboratorio y analizar el tema del riesgo o beneficio de quedarse en su casa no sabiendo cómo su enfermedad está avanzando, progresando, su enfermedad renal, o invitarlos a concurrir a hacerse exámenes. Creo que esa es una de las dificultades principales. Para nosotros es muy importante el interrogatorio del paciente, preguntarle cómo se siente. No tenemos la posibilidad de hacer el examen físico por vía telefónica. Cuesta mucho preguntarle si el paciente tiene disnea o tiene edemas, es algo muy subjetivo, pero todos sabemos la importancia. Y bueno, creo que ahí un poco está el estado del arte y de cada uno, cómo puede lograr avanzar en ese sentido. Me gustaría también a Carlos y Augusto preguntarles cómo resolvieron eso. Recién Alejandro Ferreiro planteaba la pregunta de si cambiaría o en qué cambiaría el modelo de atención de salud. Yo no sé si eso ya es otro tema, pero creo que eso es muy importante analizarlo en esta presentación. Bueno, no quiero monopolizar la palabra y paso un poco la posta. Bueno, yo quiero opinar también desde la perspectiva, primero, que justo hace un año atrás fui uno de los primeros hospitalizados por COVID. Fue una experiencia bien especial, porque yo nunca había estado en una UCI, y empecé a una UCI y recibí todos los invasiones de catéteres y todo lo que se hace. Felizmente no tuve ninguna repercusión, hasta ahora por lo menos, que se haya detectado, y pude reincorporarme. Pero también viví la experiencia humana de estar en una enfermedad incierta, pero que, a diferencia de otras enfermedades que todos los seres humanos podemos tener, la soledad de estar en un cubículo, la soledad de no tener contacto con tus seres queridos, de no saber si los vas a poder volver a ver. Mi condición de médico e internista sabía las condiciones que podían ocurrir, así que no me podía engañar a mí mismo. Saber que tenía otros colegas, incluso que estaban en la unidad de cuidado al lado y que estaban mucho más graves, incluso con respirador, hacía que la sensación de desolación fuera muchísimo mayor. Entonces, eso hace que la perspectiva de uno, cuando ha vivido la experiencia del dolor y el sufrimiento, afecta, y uno frente a eso tiene que tomar una decisión de la sobrevida, encomendarse a las deidades, cualquiera que uno crea y sienta. Y bueno, y salir de esto transformando esto en una experiencia que nos puede ayudar a ayudar a otros. Y creo que eso ha sido lo que nuestro grupo de trabajo y el trabajo de todos los que están trabajando en la trinchera, en la primera línea, en los servicios de urgencia, en todos lados están haciendo lo mismo. Yo creo que en ese sentido ha existido como un reencantamiento de los grupos de salud, de reencantarse en el compromiso de nuestra misión, que es ayudar al que está sufriendo. En ese sentido creo que fue una experiencia de aprendizaje y de mayor compromiso. Por eso creemos que el buscar nuevas alternativas, el buscar nuevos modelos, nos obliga a este concepto americano de pensar fuera de la caja, digamos. Nosotros en nuestra UCRA tenemos un modelo de que todos los pacientes en etapa 4 se controlan cada 2 meses, y los de etapa 5 cada una vez al mes, lo ve el nutricionista, el doctor. Pero nos dimos cuenta y aprendimos que habían pacientes que andaban con filtrado glomerular de 6, de 5, que estaban en el campo con su familia, en muy buenas condiciones, los veíamos, conversábamos con ellos, se reían, estaban comiendo bien, y uno pensaba, ¿qué ganaríamos con conectarlo a la máquina de diálisis? Porque tiene un filtrado glomerular bajo, pero sintomático, está asintomático. Y entonces se nos empieza a abrir un poco, y hacerlo venir al hospital, porque el protocolo dice que hay que tomarle exámenes
cuando él, y aquí viene una pregunta que lo acabo de ver en el chat, hemos promovido que las personas ojalá se puedan comprar un equipo de presión arterial. Parece una cosa difícil, y claro, para muchos es un gasto. Sin embargo, lo que también vimos y aprendimos cómo los hijos, los nietos cuidan a sus seres queridos que son de más edad y los aíslan, los ayudan, y entre todos compraban un equipito de presión y nos podían estar reportando ese dato. O a la nutricionista le ayudaban con el peso, le ayudaban con la dieta. O sea, se produce en esta búsqueda de alternativas, de modelos, algo que aprendí hace muchos años en mi formación como nefrólogo, que mientras más estamos dedicados los equipos de salud a nuestros pacientes, mientras más tiempo le damos, mientras más los escuchamos, mientras más estamos preocupados del paciente y no del resultado tanto del examen o del parámetro, los resultados son mejores. Entonces, parte va a ser de esta discusión si los resultados que nosotros hemos tenido o los que ha tenido Uruguay que mostraron son debido a que hicimos un mejor tratamiento o que simplemente estuvimos más atentos y respetamos los ritmos de las personas más que obligarlos a entrar a un programa de diálisis, por ejemplo, porque tenía un número de clearance o filtrado glomerular. Todas esas discusiones son algo que nos obliga a salir de la caja, como dicen, y empezar a ver de manera distinta nuestro quehacer como nefrólogo. Yo quisiera agregar un segundito a lo que decía Carlos y a lo que decía Pablo, a lo que quería también juntar lo que preguntó el doctor Ferreiro sobre qué cambiaría el sistema de salud o qué pensamos que podría cambiar el sistema de salud en adelante. Y también viendo algunas preguntas que estaban haciendo y que algunos de los participantes son pacientes trasplantados, donde nosotros aprendemos mucho del paciente trasplantado, los nefrólogos. ¿En qué sentido? Uno de los tantos sentidos es que ellos más que nadie conocen lo que es el automanejo. Ellos más que nadie conocen cuál es el valor de la creatinina, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que tomar la presión. Y yo creo que lo que nos va a dejar parte de la pandemia es el fortalecimiento en el automanejo, lo que decía recién Carlos, que la posibilidad de que la familia compre un tensiómetro para poder controlar la presión en su casa. Entonces, yo creo que entre el combo que es la telemedicina, todo lo que es la teleconsulta y el automanejo, van a ser cosas que nos va a dejar la pandemia y que van a ayudar muchísimo a todas las entidades crónicas como la enfermedad renal. Doctor Ríos, podríamos resumir algunas de las preguntas realizadas en el chat, y una de las preguntas interesantes era ¿cuál fue el esquema que utilizaron para lograr estabilizar el estadio 4? Básicamente nosotros en los pacientes en estadio 4 tenemos lo que se llaman clínicas de enfermedad renal crónica avanzada, con equipos multidisciplinarios, donde participa no solo el nefrólogo, la licenciada en enfermería, la nutricionista, la enfermera, hay hasta psicólogos en esas policlínicas, y básicamente no solo se controla todo el tema de el control de la presión arterial, el control de la diabetes, que eso se practica en todas las clínicas, sino que se trabaja con nutricionistas especialmente entrenadas en enfermedad renal, que tiene sus particularidades. También se trabaja en el tema de facilitar el acceso a la medicación, preguntarle por qué el paciente no puede acceder a determinada medicación, intentar solucionar esos temas, corregir la acidosis metabólica, el hiperparatiroidismo, el fósforo, el calcio, bueno, pero sobre todo el tema de que el paciente, encontrar las dificultades que tiene el paciente para cumplir con los objetivos terapéuticos que les proponemos. Eso como, bueno, específicamente a esto, porque después quería plantear el tema o quería preguntarle a los colegas del panel también el tema de por qué piensan
que fallecen menos los pacientes en enfermedad renal crónica en este periodo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinan? Pero no quiero salir del orden que tenían pensados Adriana y Jessica. Yo quería hacer una pregunta al doctor Vallejos y una al doctor Zúñiga, y luego podríamos hacer una pequeña discusión sobre la pregunta más importante que se ha hecho en el chat, que es justo lo que plantea el doctor Ríos. ¿Qué es lo que ha pasado con estos pacientes y si el COVID como patología ha logrado influir de alguna manera en que progresen o entren a diálisis de forma más rápida? Pero para el doctor Vallejos se plantea una pregunta que es, en la encuesta realizada en Argentina, encuentran lo que más o menos es común, es decir, los pacientes mayores de 65 años, los diabéticos y los hipertensos son los pacientes que van a tener mayormente enfermedad renal crónica. El número necesario a detectar en este grupo, en estos grupos de riesgo es mucho menor. Por tanto, desde el punto de vista de costo-efectividad, entonces volveríamos a reafirmar que el tamizaje es mucho más importante en estos grupos que en la población general. Sí, Jessica, y al que preguntó del panel y al resto de los participantes. Claramente esto vuelve a reafirmar que nuestra población, y probablemente en Latinoamérica y el Caribe sea muy similar. Esto es una población que claramente, más allá del punto caliente que implica Centroamérica y la enfermedad, la nefropatía mesoamericana, quiero dejarlo de lado porque esto sabemos todos porque van a escuchar los colegas de Centroamérica y van a decir no, pero la realidad es que en general uno podría proyectar que haciendo un tamizaje costo efectivo en este subgrupo de pacientes uno puede encontrar la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto, sin lugar a dudas, que abre un interrogante, porque uno dice, ¿cuántos pacientes uno puede pedir? Bueno, aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica en la población tienen alguna de estas tres características. Entonces hay un 20% que no. Entonces, ¿qué hacemos con el 20% restante? Bueno, cuando uno hace un análisis de costo-efectividad, uno va a la mayor posibilidad de detectar y luego hará planteamientos o subplanteos para detectar estos grupos minoritarios. Pero como bien dice Jessica, basado en costo-efectividad, estos tres grupos poblacionales serían los que uno tendría que ir a buscar en primer nivel de atención para detectar la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal. Gracias, doctor. Doctor Zúñiga, si quisiera resumir las inquietudes respecto a su presentación, van hacia dos puntos. ¿Cuál sería su evaluación crítica de la telenefrología? ¿Qué debilidades tiene la telenefrología? Bueno, antes de referirme a eso específicamente, quiero agregar que la telemedicina nos está obligando. Yo, por mi personalidad, en el sentido de ver el lado positivo de este COVID que ha sido terrible, digamos, creo que en la medida que incorporemos la telemedicina como una herramienta, no como un fin, y esta es la diferencia, cuando usamos como un medio, nos permite entonces decir, a ver, a este enfermo lo vamos a ver presencial, ya a este enfermo lo vamos a ver telemédico. Yo les pregunto, si yo tomo un urocultivo a un paciente, y para poderlo controlar tengo que citarlo a presencial, piensen todo lo que significa eso en tiempo, energía y todo eso, y ocupación de una hora médica, cuando perfectamente por telemedicina lo podría evaluar y verlo perfectamente. Tenemos entonces que aprender, y en eso estamos nosotros, estableciendo cuáles son los elementos que nos ayudan específicamente a decir, a este paciente lo vamos a hacer telemédico y a este no. En eso estamos trabajando en nuestro equipo, estamos desarrollando y queremos más adelante publicarlo. ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Quiénes fueron presenciales y quiénes fueron telemédicos? ¿Cómo evolucionaron? Segundo, que tenemos que pensar de que hay pacientes que se van con respecto a la pregunta sobre por qué no fallecen más o no entran a diálisis,
recordar ese trabajo del New England, que para mí fue muy ilustrativo, de que aquellos pacientes mayores de 75 años que tenían comorbilidades y que entraban a diálisis, a los 3 meses aumenta la mortalidad. A los 3 meses estos pacientes dejan de tener la funcionalidad que tenían. Entonces, eso me hizo cuestionar y dedicarme a los cuidados paliativos y al tratamiento conservador no dialítico. Debo confesar ahí mis conflictos de interés que tengo, digamos. Pero por lo mismo, esto de la pandemia me ha dado mucho más luz de que necesitamos como replantearnos todo, y a eso me refiero con pensar fuera de la caja. No es salir de la caja como alguien me escribió en el chat. Es pensar fuera de la caja. Es salir un poco del modelo y decir, ¿qué pasa si vemos al paciente de una manera distinta en esta medicina personalizada? Lo que le falta probablemente a la telemedicina es que participen los médicos en la telemedicina. Habitualmente y lamentablemente en la mayoría de los modelos que he conocido, en la mayoría, no en todos, se han hecho por gente informática, que tiene muy buena voluntad, tiene mucha disposición, pero no ha sentado los clínicos, tanto al que hace la interconsulta como al que la despacha. Y eso hace que perdamos muchísimo tiempo en cosas que el informático creyó en su criterio que podían ser útiles para nosotros, pero que no nos preguntaron. No sé en sus países, pero en la mayoría de los países llega un programa que lo compra el Estado, lo compra el hospital y ¡plaf! Y todos tenemos que aprenderlo y todos rabiamos todos los días porque no nos interpreta. Entonces, tenemos que exigir de que juguemos un rol protagónico en la telemedicina y que no dependa de intereses que a veces son políticos, a veces son económicos, pero la minoría son intereses pensando en el paciente y los que trabajamos en salud. Yo agradezco a todos, y como se nos va acabando el tiempo y tenemos que hacer algunos anuncios, les pido un corto tip de 5 minutos. ¿Qué los cambió y qué no va a volver en ustedes en la nefrología? Y tienen como 30 segundos realmente para poder hacer los anuncios que nos faltan. Bueno, yo básicamente una de las cosas que quería destacar era que con el tema del tapaboca y el quédate en casa, en el Uruguay se ha reportado el descenso abrupto de las infecciones respiratorias en niños. Por ejemplo, la influenza cayó un 75%, el virus sincicial respiratorio un 95%, y capaz que puede ser eso una de las causas que ha determinado el descenso de la mortalidad en adultos también. Nosotros encontramos en el programa de salud renal la importancia de la vacuna de influenza en la mortalidad y que desciende alrededor de un 20% la mortalidad en forma independiente fuera de pandemia. Eso lo digo como el elemento a tener en cuenta. Y como enseñanzas de esta pandemia, y para redondear, quería destacar la importancia del primer nivel de atención, que hay que desarrollar el primer nivel de atención porque la mayoría de los pacientes no pueden concurrir al hospital y tienen que ser atendidos en su domicilio, y ahí es muy importante el primer nivel de atención. La importancia de la prevención, de la detección precoz de la enfermedad renal crónica, la prevención mediante la vacunación, la prevención en los cambios del estilo de vida y la alimentación que todos conocemos. El tener que desarrollar una historia clínica electrónica fiable y confiable, que es una herramienta formidable, pero que tiene desarrollos desiguales, y creo que es un desafío muy importante la historia clínica electrónica y lograr datos precisos a través de la historia clínica electrónica. Y finalmente destacar la importancia que requiere ahora y de aquí en más el autocuidado del paciente y el protagonismo del paciente en su autocuidado. Y esto específicamente lo digo porque el paciente, por ejemplo, con coronavirus, todos sabemos que tiene que quedar aislado en su casa o en el sanatorio, tiene que saber responder a una serie de dificultades a través solo de un teléfono o preguntas que le hacen los familiares. Y bueno, no solo ahí está el autocuidado, sino también en su vida diaria y en todo lo vinculado a la enfermedad. Y ahí también la historia clínica electrónica es del paciente, no es propiedad de las instituciones, son propiedades de los pacientes, y los pacientes tienen que poder acceder
sin dificultad a la historia clínica electrónica y conocer todo lo que le pasa a través de eso. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, Pablo. Carlos o Augusto, porque ya vamos acabando. No, yo muy corto, claramente me sumo a todo lo que dijo Pablo. Creo que lo que nos deja como enseñanza, o por lo menos que como un aprendizaje continuo de ahora en más, es que todo lo que uno pensaba que era bastante alejado, medio futurista, se tuvo que implantar de golpe, que es toda la parte virtual, que es la medicina virtual, la tenemos que asumir el riesgo, tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer para hacerla muy efectiva, muy efectiva. La capacitación virtual es fundamental, atención primaria fundamental, y la enseñanza del paciente. La medicina o el cuidado centrado en la persona es fundamental. Con lo cual, esto es lo que nos está dejando enseñanza, y creo que es lo que podemos tomar como positivo, si algo tiene positivo, esta pandemia. Bueno, me quedan como 10 segundos, porque esto se me va a acabar ya casi. Para decir, así que cortito, insistir en el autocuidado, yo creo que eso quedó y tenemos que enfatizarlo. Los pacientes nos están diciendo que son capaces perfectamente y que este modelo médico paternalista ya está obsoleto y tienen que ser totalmente incorporados. Segundo, validó la necesidad de salud en red. Yo no hablaría de la atención primaria, sino que la red. O sea, el hospital y la atención primaria deben de funcionar incorporados, coordinados. No puede ser que la atención primaria esté separada. Yo creo que en eso nosotros en nuestro país por lo menos tenemos que avanzar en la integración absolutamente y aprender en catástrofe. Yo creo que la mejor... nosotros en Chile tenemos muchas catástrofes cada cierto tiempo. Terremotos, nos tocó vivir, inundaciones, volcanes que se salen, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben por las noticias, pero todos los países de ustedes en Latinoamérica también viven lo mismo. Probablemente ya acostumbrarnos a tener una nefrología de catástrofe permanentemente, pero creo que lo que hemos aprendido tenemos que incorporarlo. Bueno, agradecemos mucho la asistencia de todos, pero los avisos que no puedo dejar de dar. Realmente creo que aprendimos muchísimo esta noche, refrescamos, nos vimos, y pues quiero aprovechar la oportunidad para que nos sigan acompañando a los diálogos con los expertos del SLAN. Agradecemos a los panelistas, a la doctora Jessica, al presidente del SLAN, el doctor Alejandro Ferreiro, y por el apoyo de siempre a Cintia Uzcategui. También recordar, por favor, la inscripción para el Congreso de SLAN. Se cierra la inscripción de trabajos el día sábado. Creo que estamos sobre el tiempo. Vamos a revisar con mucho cuidado las preguntas que de pronto se nos hayan quedado por responder, y haremos llegar, pues, complementariamente, si esto, en los próximos días, estas respuestas. Un abrazo para todos. Realmente fue muy bueno verlos. Esto podríamos estar por horas charlando de tantas cosas tan interesantes, de tantas vivencias, pero tenemos que acabar para poder seguir con nuestras cosas del día. Muchas gracias para todos, a todos los asistentes, a los panelistas y a la SLAN. Un saludo para todos. Adiós, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muy bien, gracias por escucharnos. Estén muy bien.